Hace un poco más de medio siglo, en Caracas, Venezuela, mi madre Julieta y mi padre Jaime ensayaban con gran pasión la forma de asegurar mi llegada a la tierra. Mi madre un día me contó que me desearon con tal fuerza que después de hacer el amor, mi padre no permitía a mi madre que se levantara de la cama y le ponía una almohada bajo la pelvis para que ni una partícula de su materia seminal saliera de su cuerpo, y así el milagro de la vida pudiera hacer su trabajo eficazmente. Julieta era una hermosa mujer tipo indígena, de piel color café con leche claro, aunque para mí era más como un dulce de chocolate. En cambio, Jaime era todo un blanco español con visos rosados, propio de la gente de piel delicada que de puro gozar del mar le salen muchas pecas. Así que vengo de una gran pasión y de un hermoso cruce de colores de piel y culturas. Según la clasificación de castas de Latinoamérica, yo soy mestiza. ¿Qué significa el término mestizo? Del latín tardío mixticius, mixto, mezclado. Mestizo es quien nace de padre y madre de distinta raza. El término suele utilizarse para nombrar al individuo nacido de un hombre blanco y una mujer indígena, como es mi caso, o de un hombre indígena y una mujer blanca. Hay varias otras castas muy interesantes de comentar, pero en esta ponencia les vengo a hablar de buscando identidad. ¿Cómo no querer zapatear si tengo la técnica del flamenco y soy una percusionista per se? Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer esta invitación que me ha hecho el Congreso Iberoamericano Flamenco 2020, el que ha sido creado y dirigido por la señora Ruth Sea Loaiza. Esto es una convocatoria hecha desde Perú, un país muy querido por mí y que espero visitarlo prontamente. Como yo soy una bailarina, yo no soy una académica, les voy a hablar desde mi proceso personal a través del camino de la danza, en específico del baile flamenco, y cómo yo he llegado a relacionarlo con mi desarrollo como ser humano y como profesional a través de la identidad. Yo creo que yo nací para bailar. Tengo el don natural del ritmo. Me es fácil llevar el ritmo de la música y expresar mis sentimientos en las melodías. Recuerdo que desde pequeña, cuando yo escuchaba cualquier música, yo me evadía totalmente de donde estaba y empezaba a bailar en mi cabeza. Pues entonces mi sueño no fue casarme y tener hijos. Yo lo que quería era ponerme trajes de colores, tacones, bailar y cantar. Pero sobre todo yo quería bailar. Mis dos hogares, uno humilde y otro clase media alta, digo dos porque mis padres se divorciaron desde yo muy pequeña, eran muy musicales y alegres. Y recuerdo que en todas las reuniones me decían, baila Daniela, baila. Y yo, ni corta ni perezosa, me iba al centro a bailar sin tapujos y con muchísimo desparpajo. Parecía una loquita. Chiqui, 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 chiquita. Respecto a cómo empecé a bailar yo el flamenco. Recuerdo que en los programas más importantes de televisión venezolana estaba siempre una señora llamada Yolanda Moreno.
una bailadora de danzas nacionalistas y folclore venezolano. Ella hacía unas coreografías increíbles, majestuosas, y era toda una diva. Todo era bello con ella. Es allí que yo me enamoré de la danza y quería disciplinarme, y le pedí a mi mamá que yo quería bailar como ella. Y yo le pedí entonces que me llevara a una escuela a aprender. Ella me llevó a una escuela cerca de casa y preguntamos si había folclore, pero me dijeron que no había, pero que había flamenco, que era parecido. Esto sonaba raro, pero realmente en la clase social media alta de Venezuela había muchísima afición al flamenco, debido a que por la gran riqueza que tenía nuestro país debido al petróleo, habían empresarios que prácticamente se llevaban los tablaos completos, se llevaban las corridas completas, los toreros, todos los cuadros, se llevaban casi que los caballos, posiblemente, a Venezuela, y se generó una gran afición a la tauromaquia y una gran afición al flamenco. Entonces, como Venezuela era un país rico y con un clima maravilloso, siendo paradisíaca, se empezaron a quedar los flamencos en Venezuela buscando opciones de vida, bueno, aparte de la gran migración que hubo, y obviamente somos colonia española y fuimos colonia española, y en toda nuestra música existe la escala andaluza, por supuesto herencia negra, y lo que nos queda de los propios aborígenes en lo nuestro, pero a mí me dijeron que el flamenco era parecido y yo entré. Entonces, como pueden ver, yo me quedé allí en el flamenco. Yo tenía 9 años. Del flamenco me atrapó la libertad de expresión, su fuerza, su intensidad, su forma de estar en la tierra, su lado salvaje, cómo exaltaba la espontaneidad, la personalidad. Pero sí me pasó que después que yo tenía casi cerca de la mayoría de edad, algo me faltaba, porque esta manifestación me era ajena a la cultura donde yo había nacido y donde yo vivía. Entonces me venía a la mente una frase que mi mamá me había inculcado y me había incrustado como algo en la piel, y era que había que ser auténtico. Una persona auténtica es aquella que se comporta de la misma manera y coherente con lo que piensa y siente en cualquier situación, definiendo una personalidad propia. La autenticidad como valor y cualidad se refiere a aquellas personas que actúan y se comportan según sus ideales y sentimientos. Entonces, en esta búsqueda de la autenticidad, llegó a mí una lectura acerca de cómo nació el flamenco. Recuerdo que esto me reconcilió y me ayudó a seguir en el camino, con confianza, en el camino del flamenco. Porque yo pude saber y aprender y reconocer que el baile flamenco nace como la forma de expresión de un pueblo. Y ahí yo me identifiqué y dije, yo también soy un ser humano, yo también tengo historias que contar, y yo soy parte de un pueblo también que tiene sus historias. Y así fue como yo me reconcilié con esa parte del querer ser auténtica en el flamenco, aunque sea en una parte. Con el tiempo llegué a ser una buena exponente del baile flamenco tradicional en el continente americano. Yo era muy disciplinada, hacía exactamente lo que me decían los maestros, yo era constante, apasionada, aficionada, y aunque yo tenía muy pocos recursos para estudiar fuera de la escuela. Recuerdo que una vez me llegó un cassette que, de tanto avanzarlo y retrocederlo para sacar el paso, bueno, lo volví leña. Pero yo, aunque cumplía con los códigos tradicionales del baile flamenco, yo siempre quería recrear lo que yo había aprendido. Yo reinterpretaba cada vez de una forma diferente lo aprendido, porque yo seguía buscando, y no me encontraba, como la canción de Bebé, que dice, me busco, no me encuentro.
Y así fue que me empecé como a diferenciar, ¿no? por esta búsqueda. Luego, después de 16 años, en el año 1993, me gané una beca de una fundación venezolana para seguir con mis estudios del baile flamenco en España. Y allí llegué a ser tan buena también en Madrid que fui seleccionada para ser parte del cuerpo de baile de Merche Esmeralda para el documental del director español Carlos Saura, la película Flamenco. Allí fui, aunque era el segundo único talento extranjero, bueno, junto con el director de fotografía, que era Vittorio Storaro, éramos como 3 personas nada más que éramos extranjeras en todo el documental de flamenco. Pues sí, yo era toda una bailadora profesional. Llegué a hacerlo en España con puertas al éxito, me salieron propuestas de trabajo, pero por razones de salud familiar yo tuve que volver a Venezuela, tuve que ir a Venezuela a estar con mi madre, a acompañarla. Y bueno, después que murió ella, yo me devolví a Venezuela porque a mi papá también le había dado cáncer a la vez. Entonces dejé las tablas cuando llegué a Venezuela porque salí embarazada, tuve a mi hijo, me casé, tuve una escuela y realmente fui feliz a rato, fui muy feliz. Pero yo tenía algo internamente que me jalaba, que era esa frase de hay que ser auténtico. Y mi sueño original no era la familia, era ser una artista, una creadora de historias y y así que decidí volver a mi búsqueda de ser yo misma y no de lo que otros querían para mí. Y además me parecía un ejemplo importante para mi hijo poder darle opciones a él de él querer también buscar su propio camino. Por otro lado, desde el año 1983, más o menos, después del Viernes Negro, poquito a poco, la economía venezolana había empezado a decaer y la inseguridad social había aumentado. Tanto que a mediados de los 90, más o menos, muchísimos flamencos puros y hasta comunidades cogitanas que vivían allí se habían ido a otras tierras buscando mejores economías y condiciones de vida. La mayor parte de las personas que emigran lo hacen por motivos socioeconómicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso al trabajo, un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en casos más críticos por cuestiones de supervivencia, como es el caso de Venezuela. Entonces, debido a ese proceso socioeconómico, yo pude darme cuenta que tenía otros elementos musicales en mi entorno y allí no había cante flamenco ni guitarra flamenca. Y ahí estaba yo con un lenguaje corporal expresivo maravilloso que había aprendido y que ya era parte mía. Sin querer, queriendo, yo comencé a flamencar mi música. Yo vi que tenía toda esa maravilla alrededor y con mucho respeto y cariño. Yo no quería ser irreverente siquiera, simplemente me era natural hacerlo. Porque aunque el flamenco era para mí el muy o más importante lenguaje corporal expresivo que yo tenía, ya yo había crecido entre maracas, tambores, arpa, cantos diferentes, mi cultura local era diferente y yo la llevaba adentro. Entonces ese proceso fue natural. La mezcla era inevitable, porque así nació algo que era natural en mí y así fue que nació el flamenco latino. Porque lo que me pasó a mí es lo que pasa en la cocina muchas veces, que si no hay carne le ponemos pollo. Y así es como se ha hecho todos los procesos humanos. Todas las culturas han nacido de una interacción entre un humano y lo que tenía alrededor. No fue buscando algo innovador en la danza que llegué al flamenco latino. Fue un proceso
de búsqueda de verdad, porque yo me encontré desnuda, sin recursos de música flamenca en ese momento, porque había mucha demanda y poca oferta, quedaban pocos músicos, y en mi afán de autenticidad, yo, más que haber innovado en algo, yo lo que encontré fue identidad para mí. Del latín identitas. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Así que yo era una mestiza latinoamericana y bailaba flamenco. Recuerdo que la primera vez que mostré el flamenco latino fue en el año 1998. Fuimos invitadas como escuela a un concurso festival de flamenco en Caracas y hice una banda de los pocos flamencos que quedaban en Venezuela frente a una música de músicos venezolanos que tocaron al unísono una guajira. Se justificaba porque tocaron una guajira, que es un ida y vuelta, pero era algo totalmente rompedor, porque hasta las escobillas las hicimos sobre tambores afrovenezolanos. Nosotros como artistas estábamos encantados, pero el jurado casi nos echa porque eso no era flamenco. El público estaba totalmente extrañado, aplaudía, pero bueno, pero realmente eso fue el principio de la escalada al clímax o a la etapa más importante de mi carrera como bailadora y bailarina. Pasaron los años y me convertí en una abanderada del flamenco latino, llegando hasta ser reconocida por el Centro de Arte Flamenco y de Danza Española Amor de Dios en Madrid, siendo invitada a dictar un taller de flamenco latino, lo que era mío, lo que era propio, invitaron a dictarlo en su escuela. Después, verdaderamente fue una época de mucha creación, libertad y disfrute, porque podía mezclar mis pasiones. El flamenco me había enseñado, aparte de códigos estéticos, ritmo y cante, me había dado dinámicas que podía implementar en mi música. Cuando digo esto, me refiero a esperar una salida de cante, a hacer una llamada con una percusión de pies, bailar a la letra, respetar el cante, cierres, momentos de escobilla, falsetas, subidas intensas, coros para poder terminar y muchas otras cosas más. Pues ha sido tanto la creación, todo lo que he crecido o que me he tomado libertades creativas, que hasta creé un ritmo llamado bule salsa, que es así. En mi tierra donde bailan la bule salsa, en mi tierra donde bailan la bule salsa, cógele la clave sin prisa pero sin pausa, cógele la clave sin prisa pero sin pausa. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La bulería en la salsa o la salsa en la bulería. Los talleres se llenaban de venezolanas que querían sentir lo suyo en lo otro, sin dejar del flamenco, pero
pero querían, ¿cómo te digo?, sentirse cómodas con lo que ellos hacían. Ya yo allí estaba convertida en la mestiza, en esa bailaora que lo que llevaba en la sangre y su mezcla cultural lo ponía en el baile. Gracias a esto, en el año 2005 recibí una invitación a trabajar como bailarina, bailaora, coreógrafa de la compañía Las Lizarragas, la cual se convirtió después en la compañía Venezuela Viva, que ellos también se habían identificado con poner en escena la identidad mestiza. Parte del mundo la conozco gracias a las giras que hice con Venezuela Viva. Después de 15 años yo sigo siendo parte de la compañía y ahora también soy directora de danza. Y hemos cambiado y nos llamamos Newland Theatricals. Y nuestro show principal se llama América Viva, donde su sede principal está en Miami. También tenemos directivos que están en Inglaterra, en Nueva York y en Caracas. Luego, en el 2008, tuve la invitación del guitarrista cordobés Paco Peña para ser bailarina especial de su show Flamenco Sin Fronteras. En este show, igual como ya yo había hecho en 1998, se confrontaban una banda de músicos españoles y una banda de músicos venezolanos. Ellos tocaban por separado y juntos a la vez, igual que en 98. Pues lo mismo ocurría con el baile y yo, por supuesto, era la parte representante de lo venezolano y de lo afrolatino. Allí bailaba. Pero también yo podía bailar el flamenco con todas las de la ley e integrar los dos mundos. Se podrán imaginar que se me caían las lágrimas cuando yo llegué al primer ensayo en Córdoba. Llegué a una sala gigantesca, preciosa, de ventanales. Yo venía de los bloques de Santa Eduvige y fue increíble cuando vi que esa idea que yo había tenido en el año 98 había prosperado a que uno de los mejores guitarristas flamencos y clásicos españoles del mundo la estaba ejecutando con artistas de primera línea también. Fue para mí alucinante. Lo que a mí 10 años atrás me habían descalificado, esa escobilla sobre tambores, yo en ese momento se la estaba montando a los bailadores, Ángel Muñoz, Charo Espino y a Ramón Martínez. Y aún más me pagaban por ello. Así que, bueno, con Paco Peña Flamenco Dance Company estuve dando vueltas por el mundo por 4 años. Y es isla muy apreciada por su heroísmo bastante. Y es india y reina esperante, es una hermosa flor blanca, amarilla. Y así continué entre una cosa y otra, consolidando la identidad mestiza en mis puestas en escena, hasta llegar al 2015, donde hice un monólogo llamado La Mestiza. Y así me quedé, porque nunca me había puesto un nombre artístico, pero me gustó, me sentí auténtica con ese nombre. Y bueno, nada, ya les hablé sobre La Mestiza y ahora me gustaría meterme en la parte conceptual de la segunda parte del título de esta ponencia, que es la identidad como determinante, como condicionante y determinante del desarrollo. Antes dije que identidad era el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Y para seguir me voy a apoyar en el ingeniero y economista guatemalteco Giovanni Reyes, que dice que existen 2 tipos de identidad en unas reflexiones comparativas que hizo sobre la identidad y desarrollo.
Estas dos identidades son la identidad propia y la identidad negociada. Identidad propia. Se entiende que la posee un grupo social y se manifiesta en una vivencia de la misma con niveles más o menos claros de conciencia. Son los elementos valorativos de la vida diaria de un grupo que se sabe original, no por el grado de diferencia con el que su identidad se manifieste, sino esencialmente por lo auténtico o genuino que resulte para el grupo y su inserción dentro de los conglomerados sociales más amplios. Identidad negociada. La identidad negociada se da cuando, en tanto conjunto de valores de un individuo o grupo social, no se percibe o vive como elementos culturales propios originales, sino como un proceso de asimilación en donde lo importante es la imitación. Esto se concreta cuando los grupos de identidades negociadas reconocen al otro y buscan en él los elementos que los convaliden. Según Reyes, los grupos sociales que tienen una identidad propia fuerte tienen mejores políticas sociales, tienen mejores economías internas, tienden más al desarrollo, ya que la cohesión entre los diferentes estratos sociales es más fuerte al tener algo que es común a todos, que los unifica, que es la identidad. Eso no quiere decir que no hayan subculturas dentro de ellos o que no hayan diferentes clases sociales. Pero también es cierto que los grupos dominantes con identidad propia tienen más presente el generar economía interna que beneficie a todos primeramente. Recordemos el concepto de desarrollo particular que dice que la serie de condiciones para que una sociedad ofrezca crecientemente a los diferentes grupos sociales los bienes depende de su producción, o sea, lo que ellos dan o sea, es como que una retroalimentación entre por eso hacen economías internas importantes, los dominantes. Ellos están pendientes de que aquí haya una economía y que lo que esto consume sea su propia producción, o sea, su bienestar sea generado por ellos mismos. Eso ocurre en los grupos que tienen identidad propia fuerte. Ahora, los que tienen negociada, la clase dominante están menos unidas al resto de los subordinados al no identificarse con ellos de ninguna forma, ya que el modelo que ellos están copiando y que ellos quieren ser a toda costa está fuera de ellos. Necesitan de su aprobación, de la aprobación exterior. En esas sociedades, la economía interna es muy pobre. Los grupos dominantes invierten todo lo que pueden en política y comercio exterior. Quieren quedar muy bien con lo de afuera, comprando todo lo que pueden para ellos mismos ser avalados, mientras que su economía interna es más pobre por no tener producción. Esto es explicado a grandes rasgos. Si quieren profundizar un poco más, encuentran las reflexiones comparativas de Giovanni Reyes, las encuentran inmediatamente en la red. Solo con poner la palabra identidad y desarrollo les sale el PDF. Bueno, entonces ha llegado el momento de hacer un pequeño resumen y hacer conclusiones. Primero, nací siendo una mestiza latinoamericana de no muchos recursos económicos. Segundo, comencé muy joven a bailar algo ajeno a mi cultura original. Tercero, por mucho tiempo tuve en el baile una identidad negociada. Yo aprendía por imitación, algo que no era mío y que lo que valía era lo que venía de afuera. Cuarto, destaqué en el baile por tener siempre personalidad y buscar autenticidad. Fue los primeros pinitos en mi identidad propia, ¿verdad? Quinto, el evento histórico socioeconómico de emigración de los flamencos puros cuando se fueron de Venezuela
nos dejaron sin músicos flamencos en Venezuela en relación a la cantidad de gente que bailaba. Sexto, llegó el momento de la reinvención, donde comencé a reconocer mi música originaria, a integrarla en mi baile, a apropiarme del flamenco y llevarlo a mi terreno, a replicar en el baile lo que yo llevaba en mí, introduciendo códigos de otras tendencias como el afro y la salsa. Y esto hizo que siguiera reforzando mi identidad propia. Séptimo, el desarrollo y crecimiento profesional empezó justo cuando mi identidad propia empezó a ser más fuerte, y así empezó mi desarrollo, crecimiento personal y profesional. Gracias, y luego, octavo, gracias a los trabajos con las compañías que mencioné antes, con Uland Theatricals y con Paco Peña Flamenco Dance Company, llegué a tener críticas en la prensa como New York Times, el Times, en varios críticas importantes que todavía me avalan como artista y me garantizan trabajo, ¿verdad? Y eso pude también, imagínate todo el beneficio, pude comprar mi vivienda, pude tener acceso a grupos dominantes en Venezuela, que estos grupos dominantes en Venezuela para financiar o ayudarme en el patrocinio. Y bueno, y eso me dio mucho reconocimiento nacional e internacional. Así que como gran conclusión para mí, a mayor identidad propia, mayor desarrollo. Como lo veo, hubo dos factores primordiales catalizadores de mi crecimiento y consecuente desarrollo: mi búsqueda de la autenticidad o de la propia identidad y el habernos quedado con pocos músicos flamencos en el entorno. Ellos dos juntos hicieron que me reinventara y creara algo que era único y con el que me identificaba totalmente. Yo tenía raíz española y venezolana. Tomé de los dos e hice algo propio. Me quedé allí trabajando con pasión, amor, calidad, esfuerzo, constancia, y logré posicionarme en el mercado hasta alcanzar riqueza material y reconocimiento en mi ambiente de trabajo y en el ambiente social. De hecho, para poder entrar en esas dos compañías, entré siendo la mestiza. Así que comparando con lo dicho por Giovanni Reyes, puedo decir que pasé de la identidad negociada a la identidad propia al reforzar mi identidad mestiza en el baile, al hacer de mi expresión endógena algo valioso, a cuesta de trabajo y que pudo ser reconocido por lo de afuera y que me pidieran y que estuviera con ellos. Yo invertí económicamente en lo mío, yo aposté a lo mío, yo lo he defendido, yo hago argumento, porque como lo dije una vez en una entrevista para una revista argentina, ¿cómo no creer en el flamenco latino como representante de nuestro mestizaje si yo existo? Y vuelvo al nombre de esta ponencia con mucha más fuerza que cuando empecé, porque quiero agregar esto: la identidad es absoluto condicionante y determinante del desarrollo. Y eso va desde un individuo hasta un país. Y bueno, y para finalizar, quisiera que escucháramos un audio del erudito abogado venezolano Arturo Uslar Pietri, que hace una disertación muy interesante acerca de la identidad latinoamericana. Y escuchemos bien, porque más que darnos respuestas, nos hace reflexionar, hace hacernos preguntas. Yo realmente quiero que lo escuchen y bueno, para cerrar, porque va a cerrar el maestro, les mando
Un beso, muchísimas gracias Congreso Iberoamericano de Flamenco 2020, muchísimas gracias Ruth por esto. Me parece de vital importancia que en estos tiempos los humanos hablemos más de la humanidad. Me parece que es lo más importante en estos tiempos. Gracias. Hay una vacilación sobre nuestra identidad que se podría reflejar y que incluso se refleja en el mismo hecho de que no tenemos un nombre. Se dice América Hispana, América Española, Hispanoamérica, América Latina, Indoamérica. 1000 nombres para designar una misma cosa, lo cual significa que no hay una seguridad sobre la cosa que se nombra. Desde luego América es todo el continente, pero por un azar de la historia, los Estados Unidos, que tenían cada una de sus provincias nombres propios, cuando se crearon, adoptaron como nombre Estados Unidos de América. Y eso ha traído la confusión de que para mucha parte del mundo, americanos son los ciudadanos de los Estados Unidos. Y el resto es esa cosa vaga que se llama Indoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica. Todos nombres insatisfactorios y que no corresponden exactamente a la cosa que se quiere designar. Esa reflexión sobre la identidad, sobre lo que somos, me ha atormentado a mí siempre. He dedicado a eso muchos años de mi vida. Se lo sigo dedicando porque considero que allí está uno de los nudos fundamentales para que nosotros entendamos no solamente lo que somos, sino el papel que nos corresponde desempeñar. Mientras un hombre tiene una vacilación sobre su identidad, tiene muchos obstáculos, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para realizarse. Porque habría que preguntar, ¿realizarse cómo? ¿Realizar qué? Si él comienza por no saber exactamente qué es él. Los hombres no somos lo que somos por la raza, lo somos por la cultura. El problema es un proceso de mestizaje cultural, que se abre con el hecho del descubrimiento, que habría que llamar, con un nombre mucho más apropiado, el encuentro, porque fue un encuentro de culturas distintas, que no habían tenido contacto ninguno anterior, como las americanas y las europeas representadas por los españoles, y luego el aporte africano. Esa mezcla, independientemente de la mezcla racial, va a estar presente en toda la América hispana. Hay trazos de eso en la literatura, en la música, en la psicología, en la mentalidad de los hispanoamericanos, todos, independientemente del color de su piel, independientemente de la forma en que visiblemente tengan mezcla racial. Puede que tengan muy poca mezcla racial, pero tienen una profunda mezcla cultural que viene de los 3 grandes personajes de la tradición cultural. Esa peculiaridad es la que nos ha costado más trabajo identificar y definir. Y es necesario identificarla y definirla. Porque mientras los hispanoamericanos, los latinoamericanos, la gente de este nuevo mundo, no cobremos conciencia de que hemos sido la consecuencia de la creación de un nuevo mundo, de una nueva forma de la cultura humana, y que esa creación abarca todos estos pueblos, y que esa creación está en proceso, y que esa creación no podrá realizarse y completarse mientras no cobremos conciencia de cómo ha sido, cómo se caracteriza y qué nos permite y qué no nos permite hacer, vamos a estar entorpecidos para alcanzar objetivos, para alcanzar metas, para realizar sueños, porque es muy proclive a que caigamos en engaños, en desvíos, en falsificaciones. De modo que el esfuerzo que podamos hacer por tratar de conocer ese pasado, de conocer este presente, de penetrar ese fenómeno profundo y mal estudiado del mestizaje cultural hispanoamericano, mientras no hagamos eso, va a ser muy difícil que podamos incorporarnos de un modo abierto y franco a jugar el papel que podríamos y deberíamos jugar todos juntos, todos los hijos de esta inmensa comunidad, en el escenario del mundo de hoy. De modo que es una reflexión muy importante, la más importante que un hispanoamericano puede hacer en esta hora. Hey, 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 hey.